Bueno, entonces buenas tardes y vamos a comenzar. Fíjese, lo que estamos tratando es de reordenarnos en todo esto y ver que el libro de los Hechos es en realidad también y fundamentalmente como una especie de memoria de lo que puede ser un momento de la iglesia o de alguna iglesia, de alguna comunidad. Pero, como siempre, la memoria también es, de algún modo, una memoria que busca estimular o que busca llamar la atención o que busca impactar o que busca generar algo. La memoria no siempre, la memoria nunca es neutra, siempre tiene la memoria un objetivo y también tiene un sentido. Eh, bueno, como el interés de los evangelios es mostrarnos a Jesús, no solamente en su historia, sino en sus palabras y sus obras, y por lo tanto también mostrarnos a Jesús en el impacto que genera en la humanidad, tanto en su momento como hoy. Hechos de los Apóstoles, como habíamos visto, al ser una continuidad con el libro de Evangelio de Lucas, es también lo mismo, ¿eh? Es una manera de ver hacia la historia, pero que de alguna manera impacte o genere algunas preguntas sobre el presente de las comunidades de cada uno de nosotros. Por eso, al ver los Hechos de los Apóstoles, al ver los orígenes, necesariamente tenemos que replantear el presente de las comunidades nuestras. Y eso es la intención. Cuando uno lo vaya, se le ocurre volver a leer lo que ha anotado, volver a leer los textos, tiene que tener ese sentido, porque si vamos solamente a hacer una especie de arqueología de los textos, o una revisación, o como sea que queramos llamarle, a la historia, no nos alcanza, ¿no? Tiene que de algún modo impactar el texto bíblico en un presente. Hechos de los Apóstoles tiene un momento muy, muy clave, que es el momento de la venida del Espíritu Santo, que después quedó nombrado como el día de Pentecostés. Todo eso está en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, y ahora en un ratito vamos a poner en pantalla los textos. Ustedes saben que siempre es mejor ir comentando, viendo el texto, por lo menos me parece a mí, para no perdernos, ¿no? Y lo vemos en la pantalla y lo compartimos mejor. Para nosotros nos quedó como el hecho de Pentecostés como una especie de comienzo de la vida de la iglesia o comienzo de alguna experiencia de la vida de la iglesia. Es cierto, pero no es solo eso. Muchísimo más que eso, mucho más fuerte que todo eso. Vamos a poner entonces el texto. En este momento vamos a compartir la pantalla para poder ir leyendo el texto que vamos a ver. Bien. A ver si desde allí se puede ver. ¿Ustedes pueden ver todo allí? Sí, ¿no? Sí, se ve. Bueno, bien, vamos a ir viendo los textos, como el relato, de alguna manera, partido en algunas secciones. El texto es de hecho 2:1-41, que relata todo el hecho de Pentecostés, y me parece a mí que es bueno poner solamente la venida del Espíritu Santo y sus efectos, o sea, lo que genera. Porque no nos podemos quedar solamente en celebrar la venida del Espíritu Santo, sino también preguntar qué es lo que generó en su momento y qué es lo que puede o debe o debiera volver a generar en estos momentos. En primer lugar vamos a leer el texto y después vamos a notar que hay unos cortes en el texto. Sabe que es bueno que lo veamos también. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraba. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venían de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua.
Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo que cada uno de nosotros lo oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las islas Libia y Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos lo oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Unos a otros se decían con asombro: ¿qué significa esto? Algunos burlándose comentaban: han tomado demasiado bien. Este es el relato que vamos a leer siempre en Pentecostés. Como dato más o menos que puede llegar a ser interesante, la mayoría de los que estudian estas cosas suelen considerar que el relato de Pentecostés está compuesto por dos relatos, probablemente uno más primitivo y otro más elaborado y posterior. Del 1 al 4 y 12 a 13, todo este bloque sería el relato más primitivo, y esto es un relato más posterior, más elaborado. Si ustedes observan simplemente, podrán ver que tranquilamente del 4 podemos saltar al 12, que el texto y el relato no se modificarían absolutamente nada y no les falta nada. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Unos a otros se decían con asombro: ¿qué significa esto? Algunos burlándose comentaban: han tomado demasiado vino. Y el texto no se, y el evento, el hecho, no se modifica absolutamente nada. ¿Se entiende? ¿Se puede ver eso? Entonces parece que ha habido una elaboración, parece a mí, sobre todo esto, y no me parece a mí, digamos, me parece a muchísima gente que estudia estas cosas. ¿Por qué aparece digamos, esta lectura? Porque desde el 5 al 11 hay dos cosas importantes. Dos cosas importantes. Hay otras más, pero en principio dos cosas importantes. En primer lugar, una referencia a las regiones de gente que están presentes. Es una manera de mostrar quiénes están. En segundo lugar, hay una diferencia importante, lo vamos a marcar en un ratito, entre hablar en distintas lenguas, claro, y cada o uno oír hablar en su propia lengua. sí. Hay son dos cosas. Una cosa es que yo hable, y esto se le llama la glosolalia, fundamentalmente, que aparece bastante en la primera carta a los Corintios cuando se habla de los carismas y de hablar en lenguas, y que lo favorecen algunos grupos carismáticos, hablar en lenguas. Y otro es escuchar hablar en mi propia lengua. Son dos cosas distintas. Hablar en lenguas no necesariamente tiene que ser un lenguaje comprensible o entendible. De hecho, San Pablo, cuando dice en 1 Corintios, en los capítulos 12 y 14, está bien que se hable en lenguas siempre y cuando alguien explique de qué se está hablando, o siempre y cuando alguien la interprete, o siempre y cuando alguien las explique. Hablar en lengua no necesariamente implica en la experiencia espiritual que genera Espíritu Santo en las primeras comunidades, no siempre significa que se lo entienda. Entonces, hay dos cosas diferentes. La cantidad de personajes que aparece aquí, y porque hablar en lenguas no es lo mismo que escuchar hablar en la propia lengua. Bien. Vamos a ir explicando sección por sección. Pentecostés era una fiesta judía. Shavuot se le llamó también. Y hoy también se sigue llamando. Son las fiestas de las semanas. La fiesta judía, y Lucas lo pone como referencia para explicar algo que pasó ese día. En Hechos de los Apóstoles, este hecho, digamos, de la venida del Espíritu Santo, está desparramado y está esparcido por todo el libro. Todo el libro hay momentos en que el Espíritu Santo interviene.
Lo que pasa es que esto es la primera intervención que de alguna manera es evidente y que es asombrosa o sorprendente o movilizante. Pero vamos a ver que es, si bien es todo esto que yo digo, no alcanza. Vamos a ver por qué no alcanza. Vamos a ver por qué no alcanza. Estaban todos reunidos en el mismo lugar. Todos hay que pensar que están retomando a este grupo de los 12, los 11 más Matías, que fue elegido después, más María, más las mujeres, más los 120 que se hablaba del capítulo 1. En el mismo lugar se supone que puede llegar a ser en la casa. Habíamos dicho que eso puede ser simplemente un número simbólico, porque gran casa debería ser para alojar a 120 personas. Así que todos son referencia a todos los discípulos de Jesús. La madre, los hermanos de Jesús, las mujeres que lo acompañaban, más los 120, más los 12. Muchísima gente estaba reunidos en el mismo lugar. ¿En qué situación estarían? Si retomamos con el capítulo 1 que veíamos la semana pasada, eso está en directa relación con que ellos estaban orando. ¿Se acuerdan que cuando vuelven a Jerusalén, suben a la casa y se encontraban todos unidos en oración? Hay que considerar que el Espíritu Santo viene en un momento de oración, en un momento de oración comunitaria. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Fíjense que aparece ruido, viento, ruido y viento, ruido como si fuera un terremoto, una fuerte ráfaga de viento, y fuego. Todo esto aparece en esa casa donde se encontraban. A Lucas le gusta, en este caso, expresar que la venida del Espíritu Santo es una venida visible, y no es una venida imperceptible, no es una venida que solamente la siente cada uno, sino que a tal punto que todo el mundo queda asombrado y que después muchos se van a quedar también, algunos se van a burlar y otros se van a asombrar más todavía. Pero es algo que se nota. Y ellos hablan en distintas lenguas y después cada uno lo habla en su propia lengua. Durante mucho tiempo, muchas veces se repite o se insiste que este hecho es una forma de contrarrestar, una forma de replicar, de algo que había ocurrido, o se estaba relatado, en el Primer Testamento, cuando la torre de Babel, ¿se acuerdan del relato ese? Donde un grupo de gente quería hacer una torre para que de esta manera puedan ser conocidos y famosos. Y que todos puedan hablar la misma lengua. Cuando esta gente en el relato, en Génesis 11, van llegando, Dios, desde el cielo, se plantea, bueno, si esta gente hace esto, ya no les va a quedar otra cosa más que hacer, porque hicieron lo máximo. Se van a quedar a ser como dioses, prácticamente lo mismo que se decía en el pecado del Génesis 2:3. Entonces lo que hace Dios es dispersar a estos grupos y que empiecen a hablar lenguas diferentes. Entonces, bueno, en aquel momento la gente no se entendía. Y aquí, en el hecho de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, la gente empieza a comprenderse o entenderse. En realidad, acá la gente sigue hablando en distintas lenguas. No hablan todos la misma lengua. O bien, se habla en distintas lenguas y cada uno lo escucha hablar en sus propias lenguas. Lo que importa aquí es que la comunicación que se da no impide la diversidad de lenguas. La diversidad de lenguas
sí puede llegar aquí a una comunicación, no es una ruptura. Por lo tanto, no pareciera que tuviera que ver algo demasiado cercano a Babel. Sí, sí, si nosotros unimos Pentecostés, que es Shavuot, con el ruido, con el viento y con el fuego, eso sí nos puede remitir al Primer Testamento en la entrega de lo que Dios da al pueblo de Dios en el Sinaí, a su pueblo en el Sinaí, que son las tablas de la ley. Donde también hay viento, donde también hay ruido, donde también hay fuego. Entonces, lo que podría considerarse como el inicio del pueblo de Dios con una nueva ley, Lucas estaría mostrando que aquí va a iniciarse un tiempo nuevo también con la gracia de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, pareciera que está más cercana en la idea de Lucas la entrega de la alianza, del decálogo, y no tanto Babel. Entonces, importante remarcarlo porque uno lo va a escuchar bastante, sobre todo en la mayoría de las predicaciones de Pentecostés. Ustedes van a escuchar eso. Es una cierta postura, pero no es la única, y yo creo que hay que considerar más esta segunda que la primera, porque aquí siguen existiendo diferentes pueblos, diferentes lenguas, pero estas lenguas no impiden la comunicación. Bien, por otra parte, siguiendo entre estos versículos 1 y 4, todo proviene del cielo. Todo proviene del cielo. Y 2 veces se nombra aquí el Espíritu, que es el Espíritu Santo, como el generador y hacedor de algo nuevo y de algo que va a ser impactante. Esto también es propio del Evangelio de Lucas, muy propio del Evangelio de Lucas. Ustedes recuerden que cuando María recibe la visita del ángel, el ángel dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder altísimo te cubrirá con su sombra. El Evangelio de Lucas empieza de esta manera con María. También va a empezar la vida de Jesús de una manera similar. Si tomamos el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, a ver si alguien puede ayudarnos a leer Lucas 4, versículo 16 en adelante. A ver si alguien nos ayuda a leer eso. ¿4? ¿Cuánto? 16 en adelante. ¿Leo? Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Bien. Sí, continúa, perdón. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír no se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. El relato más o menos tiene algunas similitudes. En primer lugar, hay un espacio sagrado, que es la sinagoga, mientras acá hay un espacio sagrado que es la casa. Es sagrado aquí la casa por la presencia de los que están, que es la comunidad de los 12, más los 120, más los discípulos, más María, en oración, cuando hay una presencia sagrada.
En la sinagoga es Jesús el que lee y declara que el Espíritu está sobre él. Y lee un texto de Isaías. Acá el Espíritu desciende sobre todos y vamos a ver que Pedro después va a leer, o por ahí repetir, 3 textos del Primer Testamento, de la Sagrada Escritura. Y después todos están asombrados sobre lo que hace Jesús. Aquí también la gente queda asombrada, unos se decían con asombro qué significa esto. Y Jesús dice, hoy se ha cumplido esto. Hoy el Espíritu Santo descendió sobre mí, y hoy yo soy enviado a anunciar el Evangelio, la buena noticia a los pobres. Y aquí también, hoy el Espíritu Santo desciende y hoy es anunciada la buena noticia a un montón de gente, que es este grupo que tenemos aquí. Partos, medos, elamitas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está mostrando Lucas aquí, tanto en el Evangelio como en Hechos, que la iniciativa del Espíritu Santo envía a Jesús, a los pobres, etcétera. Y aquí la iniciativa del Espíritu Santo también va a enviar, no a los 12, de eso también tenemos que sacar, ¿no? El Espíritu Santo no desciende sobre los 12, sino ¿Cómo que? sobre todos quedaron Ah, llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes son todos? y Todos los que están María. reunidos. María Magdalena, los 12, Los los 120. 120, los hermanos de Jesús, las mujeres, todos, porque son un símbolo de la comunidad cristiana. No hay algunos que tengan un privilegio del Espíritu Santo. Por eso también es importante tenerlo en cuenta, porque si no se hace una diferenciación, y esto, gente, es muy importante. Si la tradición de la iglesia, nos ha hecho identificar a los 12 con la dimensión, de algún modo, dirigencial de la iglesia, en el inconsciente de las comunidades cristianas, pareciera que el Espíritu Santo está solamente sobre la dimensión dirigencial de la iglesia, sobre los dirigentes. Y es cierto, la comunidad tiene sus dirigentes, estos 12 serán sus dirigentes, pero el Espíritu Santo está en María, en los 12, en los 120, en las mujeres, en los hermanos de Jesús, en todos. Y entonces, esto es para tenerlo muy en cuenta. Pero está bien que están los 12 con el Espíritu, pero estamos todos con el Espíritu. Los 12 tendrán después algún rol, algún cargo, alguna tarea que era de dirigir. Pero dirige a gente que también tiene el Espíritu. Pero no es que algunos lo tienen y otros no. Claro. Entonces, esto a nosotros nos tiene que empezar a hacer revisar también que todos tenemos el mismo espíritu. Todos. Sobre todo porque en la tradición de la iglesia y en algunos grupos eclesiales se considera que La como verticalidad. la verticalidad, lo dijiste muy bien, Cecilia, la verticalidad. Y la verticalidad entonces hace que hay alguien que tenga más espíritu que otros y otros que ni siquiera lo tengan. En realidad, no era este el propósito del Espíritu Santo, sino justamente todos quedaron llenos del Espíritu Santo. No hubo quien se quede sin. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Preguntas Sí. hasta aquí? No. Bien. Vamos, aunque el relato debería seguir acá, vamos a continuar el relato como está en su texto final, que nos ayuda mucho. Había en Jerusalén, bien, nos estamos encontrando acá, de acuerdo que marcaba el versículo 1, en Jerusalén. Según otro relato de los evangelios, Jesús hizo sus primeras apariciones en Galilea. Acá parece que en Hechos de los Apóstoles, Jesús hizo su aparición en Jerusalén, en el monte como veíamos en su ascensión, y los discípulos después volvieron a Jerusalén. Hay una, digamos, ciertas diferencias en los lugares, pero claramente esto ocurre en Jerusalén porque fue el lugar donde murió Jesús y donde se pudieron dar algunas de sus apariciones.
desde donde ascendió. Entonces, Jerusalén era un lugar convocante. Si estamos el día de Pentecostés judío, estamos hablando de 50 días después de la Pascua judía. 50 días. Quiere decir que en la Pascua judía acudían muchos judíos desde diferentes partes del mundo. Después de 50 días no quedaron todos, pero venían algunos a Jerusalén de diferentes partes del mundo. Lo que va a hacer aquí ahora es nombrar alguna de esas partes del mundo. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Acá manda un gran, digamos, una gran descripción, pero después lo va a ser más detallada la descripción, pero de todas partes del mundo. Con lo cual, lo que vamos a ver es que la primera misión de la comunidad cristiana, y lo vamos a ver eso claramente en estos versículos 9 a 11, la primera misión de la comunidad cristiana fue en el mundo judío. Aquí no hay paganos. Eso va a venir después. ¿No? Va a venir después, especialmente con Pablo. Va a venir. Pero mientras tanto, lo que se muestra aquí que es una misión al mundo judío. Y que tampoco es misión, porque no son enviados, no salen a hacer una tarea misionera, como aparece en los sinópticos, cuando Jesús los manda a los 12 o los manda a los 70. Bueno, acá ellos están en un lugar, la gente está ahí y ellos anuncian y predican. La primer renovación que se va a dar acá es el anuncio de la resurrección de Jesús a un grupo reducido, que es un grupo judío. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro. ¿Dónde se congregó? Habrá sido en la casa. Obviamente estamos en un círculo exagerado, una cuestión exagerada, porque ya tenemos 120, más esta gente que no sabemos qué ser. 30. Y después vamos a ver que al final de todo el relato se terminan bautizando unos 3000. Claro, claramente esto no ocurre en una casa. Esto, para Lucas quiere sostener el tema de la casa, porque para Lucas la iglesia inicial es una iglesia doméstica. Entonces, va a insistir con el tema de la casa, pero no le dan las medidas. Y no le da, se quedó desbordado. 3000 personas entraría más bien en una especie de anfiteatro, chico por ahí, pero en una especie de anfiteatro, no le dan. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro. La palabra asombro entonces ya se va a ir repitiendo, tanto aquí como aquí también. Porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Acá vemos aquí la diferencia. O hablar, no es lo mismo hablar en distintas lenguas que oírlo en la propia lengua. Sí, entonces, la intención de Lucas es mostrar que toda esta gente que viene de otros países o de otras regiones son capaces de recibir el mismo mensaje. Todavía no se dice acá de qué están hablando. No sé qué están anunciando. No hay ninguna predicación. Con admiración y estupor, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? Recuerden que habíamos visto que eran galileos. Y recuerden el problema que había entre los galileos y los judíos de Jerusalén. Los galileos eran considerados personas de poca categoría, una categoría inferior que los judíos, ¿no? Pero acá no se apunta a esa categoría, sino a la cuestión de oír en la propia lengua. Este ejercicio que tiene de poder llegar al otro. Y entonces empiezan a aparecer aquí partos, medos y elamitas, son países, son grupos de regiones, Judea, Capadocia, Ponto, Asia Menor, Frigia, Panfilia son países, Egipto es un país, Libia Cirenaica es un país, los peregrinos de Roma, o sea, hay gente que de Roma viene hasta aquí, judíos y prosélitos.
cretenses y árabes. Todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todavía no dice que hablan. Hablan por ahora las maravillas de Dios. Pero todos son judíos. No salimos de este lugar. Por eso, Pentecostés, que es celebrado como, de alguna manera, la fuerza del Espíritu para anunciar la palabra de Dios, todavía se queda en un mundo pequeño. Pese a que llegan a todo el mundo no sale del mundo judío. Por eso es muy interesante, si uno empieza a seguir el libro de los Hechos de los Apóstoles, la comunidad de Jerusalén, tal como la muestra Hechos de los Apóstoles, es una comunidad más cercana a la tradición judía. Mientras que, a partir de San Pablo, que empieza a anunciar el Evangelio a los paganos, se va a dar una crisis importante, porque dice, ¿a quién le anunciamos el Evangelio? A los paganos, a los judíos, y se va a dar un problema importante, donde San Pablo va a bautizar a todos, judíos y paganos, no va a hacer diferencia, pero la comunidad esta de Jerusalén, esta comunidad, esta que tenemos aquí, insistía que si un pagano llamamos a los no judíos, si un pagano quisiera ser cristiano, puede bautizarse, pero antes tenía que atravesar por todo el judaísmo. ¿Por qué? Porque Jesús era judío y vino para los judíos. Por lo tanto, si querés aceptar al Mesías, tenés que hacerte judío. Entonces generó una gran crisis que se resolvió en lo que se llama la Asamblea o Concilio de Jerusalén en el capítulo 15, donde ahí se dijo, bueno, el Evangelio está abierto a todos, judíos y paganos, y los paganos no necesitan circuncidarse, ni necesitan cumplir los 10 mandamientos, ni necesitan seguir las prácticas judías, ni cumplir el sábado, ni ir al templo, nada. Entonces, ahí se va a hacer la gran apertura. Acá todavía no hay una apertura al mundo. Acá es una manifestación del Espíritu, de algo nuevo, que es cierto, es algo nuevo, pero que sea en el mundo judío. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, esto se habrá dado con unas cuantas discusiones, esto de la no circuncisión, el sábado y Mira, todo. ya lo vamos a ver a lo largo de otras clases. Fue una discusión muy grande, y no solamente en un solo momento, sino en varios momentos. Y de hecho, San Pablo también lo relata en la carta a los Gálatas, donde discute con Pedro, discute con Santiago, discute con muchos, porque pensá que, Claro. digamos, si consideramos que Jesús vino a cumplir las profecías, y las profecías eran, va a venir el Mesías, y va a venir para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, todo así. Entonces, un tipo que vive en Grecia, que ofrecía sacrificios a los ídolos, a Palas Atenea, a Zeus, a Apolo, y todas esas cosas, incorporarse al judaísmo, al cristianismo, generó un problema serio. Entonces la iglesia, vamos a ver que la iglesia tuvo que reconvertirse, para poder decir, esto que nosotros queremos es para todos, Pero eso tuvo que hacer también un proceso con la fuerza también del espíritu, porque si no, no podían hacer. Tuvieron que romper también, con sus propias tradiciones, ¿no? Decir, bueno, ahora estamos abiertos a los demás. El gran iniciador de todo eso fue San Pablo, claramente. Claro. Fue San Pablo. Fíjate que todos los que están aquí, aún los prosélitos, los prosélitos son aquellos paganos que se convirtieron al judaísmo, que todavía no estaban circuncidados, pero que se convirtieron al judaísmo. Y esto que ustedes decían, son también provenientes del mundo judío. Y los peregrinos de Roma son los judíos que vinieron desde Roma, porque había muchos judíos en Roma. Así que todos estos son del mundo judío. Así todo, lo que aparece aquí es algo que le ha pasado también a Jesús. Muchos se burlaban de él. Recuerden que Jesús no encontraba la recepción de todo el mundo.
No encontraban ese dogma. Entonces, por más que Jesús hacía un milagro, eso no generaba necesariamente la fe de los demás. Acá lo mismo, ocurre algo fuerte, impactante, asombroso, y sin embargo, ¿qué significa esto? Y algunos, como decían, han tomado demasiado vino. Demasiado vino. Atribuían esto a la borrachera que les pudo haber provocado, no sé, estar juntos, etc. ¿Puedo hacer una pregunta? A ver, para. Sí, dale. Cuando reciben el Espíritu Santo todos, Sí. ¿se bautizaron o no? ¿O no tenía nada que ver eso? Vamos a verlo después. El texto dice, al final de todo, que se bautizaron unos 3.000, pero después. En esto lo adelantamos, si te parece entonces. Nosotros tenemos una especie de estructura, estamos en el siglo XXI, que no es lo mismo que estructura que pudieron tener en el siglo I. Estamos hablando aquí de que esto ocurre unos días después de la resurrección. No había un catecismo, un derecho canónico, un concilio, una conferencia episcopal, nada que dijera cuándo hay que bautizarse, cuándo hay que tomar la primera comunión, confirmaciones, casamientos por la iglesia, me confieso todos los domingos y fiesta de guardar, qué sé yo, no había nada de eso, nada, absolutamente nada, cero. De pronto viene el Espíritu, revienta todo y la gente después se bautiza. Pero no es diferente lo que ocurre hoy. Si hay mucha gente que es impactada por algo de Dios y se acerca a Dios. Puede que esté bautizado o puede que no. Pero lo que le impacta es una fuerza muy grande de parte de Dios, no la puede atribuir al Espíritu Santo. Y mucha gente después se convierte y se bautiza. Otra gente se convierte, ya está bautizada, pero empieza un camino que antes no tenía. Digamos que el hecho de que estemos bautizados a nosotros no nos garantiza absolutamente nada. Sí, lo que nos garantiza es que nosotros somos fieles a lo que hemos recibido. El bautismo no es mágico. Hasta es así que nos van a preceder en el reino una lista de gente a la cual se les considera pecadores y que ellos nos van a preceder, eso lo dice Jesús. Así que no estaban bautizados ninguno de estos. Es más, si querés yo te puedo decir esto, mi amigo, no tenemos seguridad de que en la última cena, o cuando estaban reunidos los 12, con los 11 más María, más las mujeres, que estaban celebrando allí la oración en Hechos 1, que estaban celebrando la Eucaristía, no tenemos ninguna seguridad de que estén bautizados. Claro. De hecho, si somos absolutamente, recontra así, derechito, María no le correspondía bautizarse porque no tenía pecado original, aunque ella no supiera nada del dogma, no hubiera concilio del dogma, no había concilio, no había nada de eso. Pero si querés, te la pongo así, María no necesitaba el concilio, y sin embargo recibió la Eucaristía, no necesitaba bautismo. Entonces, ¿fue bautizado Pedro? Y no hay datos de eso. Sí, lo único que sabemos es que Pedro recibió el lavatorio de los pies, según el Evangelio de Juan, junto con los otros 11. No sé, José Luis. sí, así que no tenemos un orden de proceso sacramental. Las comunidades cristianas sí consideraban dos sacramentos iniciales fundamentales, que son bautismo y Eucaristía. El Espíritu Santo viene cuando quiere. Y explota cuando quiere explotar. Sí. Pero no sería contradictorio de que los 12 no estuviesen bautizados. ¿Por qué? Porque lo que ellos están anunciando es que hay que bautizarse, hay que convertirse, y que uno de ellos no esté bautizado sería contradictorio. Sí, probablemente estuvieran bautizados. Y probablemente pero no se puede asegurar.
Pero no O no está aparece cuando... registrado. El único dato que tenemos es cuando en el Evangelio de Juan Jesús dice, el que se ha lavado, que se hace a la cuadrada a los pies. Pedro dice, no, a mí no, Señor. Pero el que, Sí. que está bañado no necesita lavarse todo de nuevo, etc. Una cosa así. Que podría ser una referencia a la posibilidad de que Pedro esté bautizado. Posibilidad. Pero el bautismo cristiano es en nombre de Jesús, muerto y resucitado. Jesús todavía no murió ni resucitó. Si el bautismo que pudo haber recibido Pedro en vida de Jesús no era el bautismo que recibimos nosotros, que es el bautismo trinitario, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, si recibió un bautismo Pedro, no es el mismo que nosotros. Es verdad, sí. Después, resucitó, ¿y qué dije? Resucitó, bueno, chicos, ya resucitó, ahora vamos a bautizarnos. ¿Sabe quién es el primero? No sabemos, no hubo un movimiento de a ver a quién le toca bautizarse. No aparece en los textos. No es. Si nosotros no podemos proyectar lo que nosotros consideramos hoy como digamos, ser parte de la iglesia al siglo I. Sí, lo que podemos ver es qué es lo que nos dice de la vida de ellos para nosotros hoy. En este caso concreto, que la fuerza del Espíritu irrumpe en un momento, en un lugar, y abarca a todos. Y ese abarcar a todos así genera algo nuevo y un movimiento, pero que no es absolutamente definitivo, porque después para ir creciendo en otro tipo de expresiones y situaciones. Pero no podemos proyectar hacia atrás nuestra experiencia de hoy. Y nuestra práctica, y nuestras costumbres, y nuestra estructura, y nuestras leyes. No es eso. ¿Seguimos? Sí. Bueno, vamos a seguir por aquí. Bien. Vamos a continuar acá algo muy importante también, que es lo que aparece después acá. Eso comenzó, y después lo que vamos a ver aquí es el discurso de Pedro. ¿Qué es la respuesta de uno de los 12 y que de alguna manera engloba a los 12? No es solamente una respuesta de Pedro. Recuerden que cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en el Evangelio de Lucas, Jesús hace una aplicación, esto se ha cumplido hoy. Y aparece entonces esa lectura de Isaías con una hermenéutica, una interpretación de parte de Jesús. Aquí va a pasar algo parecido. Ahora, que se levante Pedro, estamos hablando nosotros de los años 70, 80, cuando este Evangelio y Hechos de los Apóstoles encuentran su redacción final. Donde ya las comunidades consideran a Pedro como un personaje muy importante, o por lo menos referencial, o por lo menos portavoz. Pedro siempre aparece, tanto en los evangelios como en las cartas de Pablo, como en Hechos de los Apóstoles, como alguien que de alguna manera se distingue, tiene una cierta distinción. Y es el que aparece diciendo cosas, que habla. Quiere decir que Pedro, no solamente en la vida de Jesús, sino después de la vida de Jesús, ocupó un cargo, un lugar, que no le podríamos llamar el primer papa, porque no existía el papado. Existía Pedro. Pero que después de esta experiencia, de que en las comunidades alguno, tenía una voz especial por encima de todos, y que era capaz de decir algo que los demás tenían que escuchar, esto habría originado, de alguna manera habría originado, considerar la importancia de que exista un referente de comunión y un referente de fe para esa comunión. O sea, Pedro lo que va a hacer aquí es mostrarse como alguien que va
a expresar la fe en la cual todos comparten, ¿no? Y hablar de esa fe en nombre de todos. Insisto, esto no es necesariamente el papado, esto va a decir después como papado, pero sí hay que decir que esto inicia de algún modo una tradición en la iglesia que todavía la tenemos hoy. Cierto que después esta tradición se fue deformando y los papas de algunas épocas terminaron siendo como príncipes, otros como dueños, otros como guerreros, otros como reyes. Y Se fue desviando algunas cosas. En los últimos tiempos se va reencauzando. ¿Por qué? Porque a la iglesia le gusta mirar los orígenes, mirar las fuentes, dice, a ver, Pedro, y después los que siguieron a Pedro, por lo menos los primeros, ¿eran reyes? Y no. Entonces tiremos por la borda el tema de los privilegios de reyes de los papas, y que el papa sea realmente un servidor de la comunidad, un servidor de todos los fieles. Entonces, en los últimos tiempos la iglesia ha revisado mucho todo esto. Y hay que agradecerle a algunos papas que esta reflexión, desde Juan 23, para aquí un poco Pío XII también, pero yo creo que sobre todo de Juan 23, Juan 23 se mostró más el inicio de una transformación de la iglesia en lo que es el papado. Así que me parece a mí. Pero Pío XII fue muy político. Claro, pues me parece que Juan 23 es el que inició, formando el concilio, parece a mí que... Pero bueno, eso ahí podemos debatir un montón. José Entonces, Luis, Pedro, sí, ¿te puedo hacer una pregunta sobre esto que vos sí, decís de que se destaca la figura de Pedro como sí, esa voz que de alguna manera sí. es la voz cantante? ¿No pesa sobre la figura de Pedro, en este caso, las palabras de Jesús cuando dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o la confirmación después de Tiberíades cuando le da el mandato de apacentar las ovejas? Pueden pasar dos cosas, María, allí. Como decimos siempre, los textos fueron escritos mucho después de que ocurrieron los hechos. Entonces, muy probablemente los textos estén confirmando como textos algo que ya existió y se lo pone por escrito de una manera más explícita. Y no podemos saber cómo fueron las palabras exactas de Jesús. Por ejemplo, en el texto que acaba de citar del Evangelio de Mateo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, claramente es un texto muy posterior a las palabras de Jesús. Jesús nunca pudo haber utilizado la palabra iglesia. De hecho, no lo utilizó el reino de Dios. De esa palabra, mi iglesia, más bien puede haber sido una palabra más bien paulina que de Jesús. Pablo sí utiliza la palabra iglesia. Lo que hace el Evangelio de Juan, estamos hablando del año 100, apacienta mis ovejas, estamos hablando del año 100, y encima nosotros hablamos que el capítulo 21 de Juan encima es muy posterior a todo el Evangelio de Juan del 1 al 20. Bueno, entonces estamos hablando del 110 prácticamente, ya ha pasado una historia muy grande por la iglesia y es necesario reafirmar ante todo la autoridad de Pedro. Lo que puede uno rescatar de la historia, más allá de las palabras que uno ve en los evangelios, que en la vida pública de Jesús, Pedro tuvo un rol especial. Si no, no aparecería tanto. Y aparecen los 4 evangelios de una manera especial. O sea, tenemos las 4 fuentes canónicas donde se muestra un rol especial. Tan especial... La palabra iglesia existía en el mundo judío como La iglesia. palabra iglesia es una palabra griega que significa eclesía, con lo cual esa palabra aparece más bien en el mundo griego. Pablo la recoge del mundo griego, y la palabra eclesía, asamblea, significa llamado. Entonces, para Pablo le viene muy bien. En el mundo judío, la palabra que podría utilizarse es kahal, que quiere decir asamblea sagrada, y que puede ser traducida al griego por eclesía.
sea, ambas cosas están cerca. Pero entre los judíos aparece la palabra Cajal como asamblea sagrada y la palabra sinagoga como lugar de encuentro. Lugar. Y Pablo va a utilizar muchas veces la palabra eclesía, tanto como lugar como asamblea. Entonces Pablo va a tratar de tomar esos dos elementos. Pero Pablo le aplica a la comunidad cristiana. Fíjate que Hechos de los Apóstoles dice que en Antioquía, aquí fueron por primera vez llamados cristianos. No dice llamado iglesia. No aparece la palabra iglesia. Perfecto. Los cristianos. Gracias. Y antes de eso se les llamaba los del camino. Pero no aparecerá aquí la palabra iglesia. Así que la palabra iglesia es posterior. Por eso, cuando se dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no puede considerarse palabras explícitas de Jesús, porque son palabras extratemporales. Pero sí podemos considerar que Pedro tuvo un lugar importante, tanto en la vida de Jesús entre los 12, porque es muy recurrente la figura de Pedro en los evangelios, pero no necesariamente hecho el primer papa, para nada, eso seguro que no. Bueno, Perfecto. gracias. Bien, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz. Pues, ponerse de pie es que el hombre va a dar como si fuera una homilía. Esto es importante también reconocerlo porque estamos considerando que Pedro era un Galileo. Galileo, otra vez, no era muy considerado por los jerosolimitanos, por los judíos, y acá hay un montón de judíos, partos, medas, elamitas, del Ponto, de Frigia, de Etiopía, un montón de lados, y toda esta gente de pronto ve que pasa algo en una casa, un ruido, se acercan, y ven a un Galileo, a un grupo de Galileos, y de este grupo de Galileos, un Galileo se pone a hablar. Para Lucas eso es muy importante, porque en este mundo judío, para Lucas quiere mostrar que aquel que es marginal, considerado marginal, tiene algo para decir, ¿no?, de parte de Dios. Entonces, se empieza a mostrar que la iglesia, la comunidad cristiana, va a aparecer desde los márgenes, de la marginalidad. Tan fuerte es esto que la iglesia nace en los márgenes. De hecho, nació Jesús en los márgenes. Él era Galileo, nace en Nazaret, que es una ciudad galilea también. Entonces, en estos márgenes, pues, considerar a la iglesia como el lugar del privilegio no debería ser la identidad de la iglesia. La iglesia es el lugar, siempre el lugar de los márgenes. La iglesia está allí. Levanta la voz porque lo tiene que escuchar mucha gente, 120 más una multitud. Y de pie y levantar la voz lo pone en una actitud de alguien con autoridad. O sea, que este hombre aquí va a tener autoridad. ¿A quién va dirigido estas palabras? ¿A quién va dirigido estas palabras? A los hombres de Judea, es decir, aquellos que no recibían bien la palabra de un Galileo. Porque el Galileo era de segunda. A todo lo que habitan en Jerusalén, tampoco, mucho menos todavía. Presten atención porque voy a explicar lo que ha sucedido. Entonces, Pedro va a empezar a hacer un trabajo de hermenéutica, de exégesis y de predicación con 3 textos, como si fuera las lecturas de la misa. El libro de Joel y 2 salmos. El tipo va a explicar 3 textos de la liturgia, de la lectura, como si fuera una explicación litúrgica. Entonces, le voy a explicar lo que ha sucedido. Lo que pasó recién. Estos hombres no están ebrios. Ya se separa de la cuestión. No están ebrios. ¿Por qué? Como dice, ya que no son más que a las 9 de la mañana. Entonces, digamos, sería una locura que alguien esté borracho tan temprano, a no ser que le dure la resaca de la noche anterior. Sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Y acá va a alargar la primera lectura, por así decir, la primera interpretación. Ningún pescador de Galilea tiene
la autoridad como para hacer una interpretación, una hermenéutica del libro de Joel y de 2 salmos, el 16 y el 110. No hay posibilidades. No hay posibilidades. Para Lucas esto es muy importante, porque quiere mostrar es que el Espíritu Santo es capaz de asumir la vida de cualquiera, como para poder anunciar las maravillas de Dios. Y nadie puede quedar afuera de esto. Y cualquiera puede hacer. Entonces, un milagro de Pentecostés no es solamente que se los pueda escuchar hablar en sus propias lenguas, sino que un milagro es que alguien que antes era callado porque era un galileo y era silenciado porque era un marginal, y no se le escuchaba porque era de los márgenes, ahora tiene voz. Yo creo que esto nos hace recordar a cuando Jesús hacía milagros y le daba a algún mudo la posibilidad de escuchar o a alguien la posibilidad de hablar. Un mudo la posibilidad de hablar, un sordo la posibilidad de escuchar, un ciego la posibilidad de ver. El milagro no está en que Jesús aparece como un oftalmólogo o como un otorrinolaringólogo, sino en que a partir de que Jesús interviene, los que no hablan pueden hablar. Y los que no ven pueden empezar a ver otras cosas. Y que los que no escuchan pueden empezar a escuchar cosas nuevas. Escuchar al pueblo, escuchar a los que sufren, escuchar a los que están lejos. Ese es el milagro. Aquí el milagro es que alguien que no era escuchable, ahora tiene una voz. Más allá del ruido que provocó el Espíritu Santo, el milagro es que alguien que no era escuchable, ahora tiene voz. Y siempre, los milagros, siempre son desestabilizadores, porque generan un problema nuevo. Cuando el que antes no hablaba, ahora habla, genera problemas. Cuando el que antes no veía y ahora empieza a ver, genera problemas. Recuerden cuando Jesús cura a un ciego de nacimiento. Lo acusaron a este ciego de nacimiento de mentir, y hasta llamaron a sus padres y todo. Los milagros verdaderos son aquellos que generan en verdad algún problema. Si no, son simplemente hechos fortuitos. Pero los milagros de Jesús en general generan problemas. ¿Qué dijo el profeta Joel? En los últimos días, Joel 3:1 y siguiente, dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán a sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. ¡Bum! Este hombre, Pedro, es capaz de tomar un texto de Joel y decir, como hubiera dicho Jesús, esto se ha cumplido hoy. Como Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me envió a anunciar la buena noticia a los pobres, hoy Pedro dice, el Espíritu del Señor fue hoy derramado. Pero es interesante cuando uno va al texto realmente del Primer Testamento, a leer el libro de Joel, si el texto del libro de Joel dice realmente lo que Pedro dice, o si Pedro cambió algo. Recordemos esto, cuando yo digo si Pedro cambió algo, es una manera de decir, porque en realidad esto es lo que escribe Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles. No tenemos la menor idea qué dijo Pedro, si es que dijo algo. Pero esto es
una maravillosa escena recreada por Lucas, mostrando que esto se ha cumplido hoy. No sabemos nada quién dijo qué, pero fíjense lo que hace Lucas con el texto. En el texto dice, en los últimos días dice el Señor, mientras que el libro de Joel dice, después de esto, entonces no va a ser una cita textual. Con lo cual, para Hechos de los Apóstoles, si en los últimos días derramaré mi espíritu, quiere decir que Joel no lo dice, pero Lucas sí. Con lo cual, para Lucas estamos en los últimos días. Entonces, esta venida del Espíritu Santo es una venida de los últimos tiempos, una venida escatológica. Yo derramaré mi espíritu sobre estos hombres, mi espíritu sobre todos los hombres, estamos iguales, profetizarán sus hijos y sus hijas, profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones, acá lo mismo. Más aún derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras y ellos profetizarán, dice Hechos. En cambio acá dice, también sobre los esclavos y los esclavos derramaré mi espíritu en aquellos días. Acá es sobre los esclavos, aquellos, pero acá sobre mis servidores. Hay un posesivo aquí, donde todos ahora son servidores de Dios porque tienen el Espíritu Santo. ¿Ven cómo el texto, al cambiarle una palabra, le cambia el sentido? Y este cambio de sentido mostraría que todo el universo quedaría lleno del Espíritu Santo. Aquello que era muy reductivo en Joel, ahora es más universal en boca de Pedro. Haré prodigio arriba en el cielo y cielo, todo sigue igual. Entonces todo el que invoque el nombre del Señor y Salvador termina igual. Pero después acá en Joel hay algo que no está en Lucas. Porque todo el monte del Señor, sobre el monte del Señor y en Jerusalén se encontrará su refugio, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que llame el Señor. Para Lucas, en el Hechos de los Apóstoles, ya Jerusalén es el inicio del comienzo. Esto ocurre en Jerusalén, pero de aquí nos vamos a ir. Esto es lo que va a ir marcando el libro. ¿Se entendió esto que acabo de decir? Sí, sí. Entonces dice, israelitas, dice Pedro, escuchen. Le va a dar a los israelitas, no a todo el mundo. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, ante ustedes, ante los judíos, ante los israelitas, por su intermedio, con milagros y prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había entregado conforme al plan y a la predicción de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. Pedro está explicando aquí, no solamente el querigma, si ustedes observan, toda esta parte habla de la vida humana de Jesús, este hombre, que hizo milagros, que hizo prodigios, que hizo signos, vivió. Pero este hombre murió, y este hombre resucitó. Entonces, vida, muerte y resurrección. Una síntesis, de un modo, de la historia de Jesús. Y este no quedó muerto, sino que este hombre vive. No hay ninguna referencia a que la muerte de Jesús, que si bien fue en la cruz, fíjense, esto hay que decirlo también, esto hay que decirlo también. No se dice que en esta primera predicación, como vemos en el querigma, que la muerte de Jesús sea salvadora. No aparece. Hubiera sido lindo que lo diga, pero no aparece. Parece ser que en la primera predicación cristiana había varias, digamos, por así decir, matices. Algunos hablaban que la muerte de Jesús fue salvadora, otros no hacían tanto hincapié, simplemente son referencias para tener en cuenta. En efecto, refiriéndose a él, dijo David, y al Salmo, porque los judíos consideraban que David
era el autor de todos los salmos. ¿Qué es lo que dice David? Veía sin cesar al Señor delante de mí. Esto es lo que dice Pedro, que dice David. Pedro dice que David dice esto en este salmo. Veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza. Y dice Pedro que le dice David a Dios, porque no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas pone en boca de Pedro este salmo? Porque viene la gran comparación con el gran David. Entonces dice Pedro, hermanos, permítame decirle, se lo está diciendo a los judíos, sobre David, su mejor rey, y no aparece, permítame decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. O sea, David murió y tenemos la tumba, pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó la resurrección del Mesías cuando dijo que no fue arrojado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y nosotros somos sus testigos. A ver, el Salmo 16 dice, no entregarás mi alma al abismo ni dejarás a tu siervo que sufra la corrupción. David dice esto de sí mismo, no. Dice, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que no lo dice de sí mismo? Porque el tipo murió. Entonces, ¿de quién lo dice? Lo dice de Jesús. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. El Salmo aquí, el Salmo aquí, Lucas lo utiliza como una profecía. ¿Sí? Entonces, a este Dios, Dios, y nosotros somos sus testigos. Importantísimo entonces esto, porque somos testigos de la resurrección. Entonces, no solamente no estamos borrachos, no solamente eso, sino que además nosotros somos testigos de que estamos en el último día, porque tenemos el espíritu de la escatología, el espíritu final, y somos testigos de que Dios lo resucitó. A ese Jesús, Dios lo resucitó, somos exaltado por el poder de Dios, esto puede ser una referencia a la ascensión, perdón. Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. O sea, lo que hemos recibido es el Espíritu que mandó Jesús, que lo había prometido. Este Espíritu que lo había prometido en Joel, ya lo recibimos. Y ahora somos nosotros los testigos de la resurrección y anunciamos todo esto porque tenemos el Espíritu Santo. Porque no es David el que subió a los cielos, al contrario, él mismo afirma, Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos a tus pies. Por eso, todo el pueblo de Israel debe reconocer que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y acá no solamente Pedro aparece como un testigo de la resurrección, sino que es la segunda vez que denuncia que ellos lo mataron. Ustedes lo crucificaron. Ustedes lo hicieron morir. ¿Qué es lo que está armando Lucas? En esta gran situación donde viene el Espíritu Santo, donde se escuchan ruidos, vientos, donde cantamos, alabamos, ven Espíritu del Señor, Pentecostés, el tipo que hace, levanta la voz, un Galileo, que tenía la voz silenciada, y le dice, ojo, atención, esto está bárbaro, es el fin de los tiempos, es el del Espíritu derramado. Ahora, está todo bien, pero ustedes mataron a este Mesías. Ustedes lo mataron. A ver si nos entendemos. No sabemos bien qué pasó, vamos a explicarlo un poquitito después.
No sabemos bien qué pasó el día de Pentecostés, pero lo que quiere decir Lucas que el Espíritu Santo genera una transformación tan grande que hace que los que no hablaban, hablen. Y los que hablan, cuando hablan, hacen lío. El tipo podría haber callado tranquilamente esto de que ustedes lo crucificaron y decir, bueno, ahora bautícense porque somos todos buenos. Pará, no somos todos buenos. Pero crucificado. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que Pedro está generando aquí un juicio, de alguna manera. Está denunciando, y aquí esto hay que resolverlo. No da lo mismo todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tenemos 20 minutos todavía. ¿Algún planteo hasta aquí? Porque acá vamos a venir con los efectos. Que ya esto sería un efecto. ¿Alguna cuestión hasta aquí, gente? Sí, una pregunta, por favor. Sí, Alejandro. Esto de que dice Pedro, ¿no? Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. En Hechos, ¿es una construcción de Lucas que lo pone en boca de Pedro por alguna cuestión política? Porque se me ocurre pensar que cuando Lucas está escribiendo esto hay un gran enfrentamiento con el imperio. Y que Lucas diga, lo mataron los romanos, no creo que le hubiese resultado fácil. No, Pedro no dice lo mató a los romanos. Él está hablando de los judíos. Sí. Por eso digo, ¿es una construcción de Lucas como para apaciguar la responsabilidad de Roma en la muerte de Jesús? No sé si es para apaciguar la responsabilidad de los romanos. De hecho, los evangelios no le echan tanto la culpa a los romanos, sino al pueblo. ¿No? Los romanos dejan que las cosas pasen y ocurren, y punto. Claro, nosotros lo que estamos diciendo es que no había ninguna posibilidad de tener, digamos, la precisión de lo que pudo pasar aquí. Entonces, Lucas está haciendo una admirable construcción con una homilía impresionante, con una homilía que tiene una hermenéutica, digamos, una interpretación, donde este Galileo hasta cambia las palabras del texto, en el caso de Joel, para aplicarlas, para reacomodarlas, como haría cualquier judío del tiempo de Jesús. Los rabinos del tiempo de Jesús explicaban los textos y muchas veces no había ningún problema en cambiar alguna palabra del texto. Era parte de lo que llamamos la hermenéutica judía y no estaba en contra del proceso este. Lo que nosotros tenemos aquí es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto. Pedro habrá dicho esto, no sabemos qué. ¿Habló Pedro? Tampoco lo podemos saber, pero lo que sí me está diciendo la palabra de Dios es que hay un Galileo que antes se le silenciaba y ahora tiene esta posibilidad de hablar y de denunciar. ¿Esto qué significa? Que el Espíritu Santo, lo que nos lleva a nosotros, que si queremos ser testigos, tenemos que también tener la fuerza, porque la tenemos, de levantarnos cuando hay algo que hay que resolver y decir, esto está mal, esto es así. Entonces el Espíritu Santo, por eso el título de este curso es Mirando los Orígenes. ¿Qué es? ¿De dónde nacemos nosotros? La primera predicación a un grupo, que no son nuestro grupito de 11 y 12, nuestro grupito a lo sumo de 120, la primera predicación es decir a la gente, ustedes mataron a Jesús, gente. A ver. Ustedes mataron. ¿Qué vamos a hacer con esto? Con esto tenemos que hacer algo. Lo que está diciendo Lucas es, la comunidad cristiana no puede callar. Y los otros no pueden omitir la responsabilidad de lo que hicieron. Y las cosas hay que decir como hay que decirlas. Y eso es la palabra de Dios. Por eso, más allá de la palabra de Pedro, que vamos a ver ahora algunas cositas más, pero más allá de la palabra de Pedro, la palabra de Dios se está ubicando en la iglesia como una iglesia de los márgenes y denunciadora. Y denunciadora cuando en realidad le hubiera venido, si querés, mucho mejor, entre comillas, y bueno, gente, pasen ahora decimos el Espíritu, ahora vamos a cumplir los ritos, y vamos a bautizarnos, y después vamos a la comunión, y después hacemos la fiestita,
cada uno traiga los sanguchitos que quieran traer, y listo. Y acá, ¿qué hacemos? Y no pasa nada, ponemos el moño en la manguita, y pasamos con la bolsita y las estampitas. No, no, la palabra de Dios dice otra cosa. Por eso a Pedro, en el Hechos de los Apóstoles, va a ser el perseguido, va a ser muy perseguido Pedro en Hechos. Por esto. No la va a pasar bien ni Pedro ni los primeros discípulos, mucho menos después Pablo. Lo que se va a mostrar después entonces es que la iglesia, al ser profética, porque denuncia, tiene que ser perseguida. Claro. Esa es la identidad. Marginal, profética, denunciadora, perseguida, sin privilegios y en las casas. Mirando nuestros orígenes sería ver qué pasó ahí para ver qué pasa hoy, o qué es lo que tiene que pasar hoy, o cómo debería pasar hoy. ¿Se entiende? Debería. Bueno, es fuerte, me parece a mí que es muy interesante. Vamos a ver qué pasa con estos efectos que tenemos ahora. Estamos muy lejos de lo que tiene que ser, evidentemente. No, a ver, hay algunas comunidades que sí, otras que no, y otras que todavía no se enteraron. No, porque digo, no, que no es todo lo mismo tampoco, ¿eh? No es todo lo mismo tampoco. Y no es en todos lados tampoco. Hay comunidades que son mártires en varias partes del mundo. Hemos visto cómo en algunas partes de Siria o de Damasco han aniquilado cristianos y lo han reventado y lo han aniquilado mal. Hay mártires en la actualidad. Nosotros tenemos a mártires como Angelelli, que está reconocido por el Papa como un santo. Tenemos a muchísimos mártires también en América Latina, en Buenos Aires también, en muchos lados, y muchas comunidades que intentan vivir de esta manera con simplicidad, con pobreza, Entonces, hay otros que no, que les gusta vivir en los privilegios y escaparle al sufrimiento que conviene. Entonces, no sé si yo digo, tengamos mucho cuidado cuando decimos que la iglesia está lejos de esto, porque si no, no le estamos dando el nombre de iglesia a aquellos que están muriendo en nombre de Jesús. Entonces, no seríamos justos con ellos y estaríamos identificando a la iglesia solamente a la que tiene privilegios. Y justamente tendríamos que decir que esa no es iglesia. Claro. Lo que decías hoy del Papa, por ejemplo, como él insiste tantas veces en que él es obispo de Roma, obispo, Claro. como el resto de los obispos. Él no le gusta aparecer como el Papa por arriba sino siempre se pone como obispo de Roma, como uno más. Sí, desde el primer día. Vamos a ver estos efectos. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente. Todo esto, claro, te dicen esto y te conmoves. Y dijeron a Pedro y a otros discípulos: hermanos, ¿qué debemos hacer? Esto nos recuerda cuando Juan el Bautista predicaba y decía que el reino de Dios viene. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para no condenarnos? Entonces, Juan el Bautista decía: el que tenga 2 túnicas que venda una, el que tenga... Iba a lo concreto de un cambio de actuación, un cambio de vida. Y en el texto no. Pedro respondió: conviértanse y háganse bautizar. Conviértanse. Primero que hay que hacer es un cambio de vida desde la fe. Un cambio de vida desde la fe. No basta con dar la mitad de la ropa, como decía Juan el Bautista. Está bien, pero acá arrancamos de algo. Si ustedes están de acuerdo, conviértanse. Y nadie se convierte porque sí, sino desde la fe. Y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, así van a vivir todo lo que ustedes vieron que nos pasó a nosotros. ¿Sí? Ustedes escucharon el ruido. Dijeron: ¿qué pasa acá? Yo les digo lo que pasa acá. Lo que pasa acá es que viene el Espíritu Santo de una vez por todas y nosotros somos testigos de Jesús a que ustedes mataron. Bueno, entonces, bárbaro. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dicen esta gente a la cual todavía no le llegó el Espíritu Santo. ¿Ya qué hacemos? Queremos que no llegue. Bueno, conviértanse, háganse bautizar. Y esta gente no sabía nada de la vida de Jesús.
partos, medos, elamitas, ovejitos, de Siria, Sirenaica, nunca escucharon hablar de Jesús, nunca escucharon hablar de María, ni de los 12, ni de los milagros, ni del cielo del nacimiento, no escucharon nada, ni la bienaventuranza, nada, ni un solo milagro, nada. El tipo dice, se bautizaron en el nombre de Jesucristo para que sean perdonados los pecados. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos. ¿Quiénes son los judíos? Todavía estamos en una estructura eclesial judía. Atención. Claro. Después esto va a romperse, pero todavía estamos en... Y a todos aquellos que están lejos, a cuanto el Señor nuestro Dios quiera llamar, pero siguen siendo judíos. Y muchos otros documentos les daba testimonio, les exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar. Bien. ¿Cuántos eran? 3.000. Claramente no estaban todos en una casa. Y el 3.000 hay que considerarlo también como un número gigante y un número de alguna manera agrandado, simbólico. Mucha gente, mucha gente. ¿Cuántos días? A ver, vamos a dejar de compartir. Los que fueron alguna vez algún bautismo. Imagínense el despelote que hay cuando hay 5 chicos para bautizar, lo que pasaría bautizando 3.000. ¿Cuánto tardas? Y menos mal que no había padrino en ese tiempo. ¿Y dónde fue? ¿Cuánto tardas en bautizar 3.000 personas? ¿Y quiénes bautizan? ¿Y cuántos está bautizando? No hay posibilidad de considerar que esto tuvo que haber sido de manera histórica así. Bautismo masivo, se tiraron todos al agua, era con el nombre con el signo de la cruz, pondrían el aceite, el óleo. Sí, estás una semana bautizando 3.000 personas, este corno que va, no, vení, vos te bautizado, no, yo, me falta a mí, un griterío a lo loco. Imagínense, traten de reconstruir esta historia de 3.000 personas bautizadas, es imposible, es imposible. Por eso hay un texto que está queriendo motivarnos a nosotros a decir, bueno, a ver, la predicación de Pedro movió la estructura de mucha gente. Ahora, esto ocurrió así y no sabemos si ocurrió así. No hay posibilidad. Sí, lo que sabemos que el Espíritu Santo en la vida de la primera comunidad generó muchos movimientos. Lo pone en la comunidad y sin la existencia, sin la fuerza, sin la gracia, sin la potencia del Espíritu, esto que tenemos ahora y que vivimos ahora no podría haber ocurrido nunca. Entonces, esto tuvo que estar iniciado, no sabemos cómo se manifestó, no sabemos cómo se generó, seguramente no, pero la mejor manera que hubo para describirlo fue de esta manera, se describió de esta manera. ¿Por qué? Porque quisieron pintar un cuadro para hacerlo. Todo lo que hay que hacer ahora es ver qué es lo que me quiere decir a mí, esto que está aquí, descrito de esta manera, y de qué manera el Espíritu hoy tiene que seguir obrando. ¿Estamos hasta acá? Sí, Yo les sí. quiero leer, antes de cortar, un pequeño texto de un gran biblista, Raymond Brown, El Espíritu que hay en Pentecostés. Raymond Brown es un gran biblista, que ha hablado muchísimo, muchos libros sobre Biblia. Le quiero leer esto, me pareció muy interesante lo que él dice. Escribí una vez un artículo en donde sugería que las predicaciones de Hechos podrían servir como una guía a los aspectos fundamentales que debieran incluirse en la predicación cristiana de hoy. Eso es verdad no solamente por la insistencia ya mencionada sobre el Antiguo Testamento, sino por el énfasis en la cristología. Hay muchas cosas sobre las que debe llamarse la atención de la gente. Paréntesis. Moralidad, justicia social, temas familiares, etc. Cierra paréntesis. Pero la predicación no es realmente cristiana a menos que se fundamente en Jesucristo. Es descorazonador escuchar predicaciones en iglesias cristianas donde, a pesar del valor del mensaje, apenas se menciona a Jesús. En los círculos católicos debe considerarse esto
cuando se predica sobre las difíciles exigencias de la vida cristiana. Psicológicamente, como un procedimiento de persuasión, no sería sensato fundamentar estas exigencias solamente en la enseñanza autorizada de la Iglesia, sin ir más allá, mostrando que las enseñanzas de la Iglesia están enraizadas en lo que el Señor Jesús proclamó. Están aquellos que simplemente descartarán las enseñanzas de la Iglesia como un asunto de opinión, pero no la descartarían tan fácilmente si se les mostrase que Jesucristo, el Hijo de Dios, no era menos exigente que su Iglesia. ¿Qué quiere decir esto en síntesis? Lo que hace Pedro, pensé que quiere decir esto, es mostrar que el origen de la predicación de él está en Jesús. Y que no podría haber una predicación que no tenga a Jesús como inicio. Por más que uno se aferre a las enseñanzas de la Iglesia, si no nombra de alguna manera explícitamente que eso nace de Jesús, sería simplemente una descripción de leyes o una descripción moral. Y los que hablan de leyes o descripción moral tendrían que considerar que eso viene de Jesús. Lo que hoy vemos en Pentecostés, me parece a mí, tiene su origen en Jesús. Por eso cuando Pedro anuncia, ¿qué es lo que nos pasó? Lo que nos pasó es que nosotros somos testigos de Jesús. Ustedes mataron, que murió y resucitó. Y ese es el origen. Entonces, sí que vengan, bautícense en el nombre de Jesucristo. Pedro no tiró ni molino, ni agua para su molino. Pedro no se hizo famoso por sí mismo. Pedro no quiso quedar bien. Pedro no quiso un privilegio, sino habló de Jesús. Y eso es lo que Lucas quiere poner. ¿Qué se inicia con Pentecostés? Una predicación sobre Jesús a quienes no habían escuchado hablar nunca de Jesús. Y de Jesús sobre la muerte y la resurrección y su vida pública. A aquellos que nunca escucharon hablar de Jesús. A mí me parece que está bien considerar todo esto. La sugerencia mía ahora, siendo 7:30, que se vuelva a releer el texto, que ustedes puedan releer el texto de Hechos 2 y ver todo lo que implica en una movilización de la Iglesia, hacia dónde hay que ir, qué es lo que hay que decir, qué es lo que se tiene que decir, a quién hay que decírselo y qué se tiene que generar en esto. La gente se convirtió no porque Pedro habló bien, porque sí lo hizo, sino porque se les habló de Jesús. Y a mí me parece que eso es lo que hay que insistir, me parece, y que nos enseña este texto de Pentecostés. Uno cuando va a misa a veces escucha a los predicadores, a veces parece que están hablándole más de lo que hay que hacer o de cómo hay que convertirse, pero lo que hizo Jesús y enamorarnos de Jesús parece ser que no aparece tanto en la predicación, en enamorarnos de Jesús. Bien, creo que cerrar con este texto de Raymond Brown también nos ayuda a conectar con estos grandes teólogos. No sé si queda algo para decir en este minuto que nos queda. Buenísimo. Exactamente. Bueno. Maravilloso. Muchas gracias. No. Muchas gracias. Yo lo que hago, a ver, completamente, lo que hago yo es leer los textos y mostrar lo que los textos dicen. Y de verdad, tratar de entrelazar los textos tal como de alguna vez poner algún teólogo de alguien que sepa algo para que ustedes tengan la voz de alguien que sabe algo, también ayuda mucho. Pero que se dan cuenta lo que hacemos acá es leer los textos y ver tantas cosas que dicen los textos que a uno a veces se le escapa. Simplemente nos quedamos en el texto y se escapa de eso. Así que, no, yo no, lo que hago es detenerme a pensar los textos. José Luis, el nombre del autor, Raymond Brown. Raymond Brown. Sí, y el libro se llama El Espíritu que viene en Pentecostés, de Editorial San Pablo. Ahí está, ahí lo ves, ¿no? Sí. ¿Cómo me cuesta invocar en las cámaras?
Está perfecto. No, pero... Raymond Brown, el espíritu que viene por un Pentecostés. Es hermosísimo este libro. Es hermosísimo. Porque además está escrito para nosotros, para gente que es de la calle, común, no tiene cosas. Unos galileos comunes. Sí, exactamente. Muy bien. Una precisión perfecta en eso. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Ya nos vamos preparando para el próximo, Muchas gracias, martes hasta y la para el próxima. otro. Muy buenas Hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.